Buenos días, hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les damos la bienvenida a este servicio de adoración de hoy domingo 26 de abril del 2020. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera que estamos predicando el Evangelio desde la ciudad de Tacna. Y queremos empezar leyendo la palabra de Dios en esta mañana, en el texto que va a ser la base para nuestro sermón. Dice así el libro de Joel, capítulo 2. Toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue, el país se parece al jardín del Edén. Cuando ya ha pasado, quede un desolado desierto. Nada escapa a su poder. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece, atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación, no se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea. Se lanzan entre las flechas sin romper filas, se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? ¿Qué les parece si oramos para preparar nuestros corazones antes de tener un tiempo de adoración por medio de las alabanzas también? Padre, gracias por permitirnos reunirnos a través de este medio. Sabemos, oh Dios, que por esta pandemia estamos separados físicamente, pero en espíritu estamos unidos, Señor. Gracias porque somos tu iglesia, somos el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Señor, y tu obra no se detiene a pesar de no poder reunirnos. Señor, hemos abierto tu palabra, hemos leído en ella y rogamos que, Señor, tú te manifiestes en medio nuestro, hablándonos, enseñándonos tu palabra. Y Dios, rogamos que tú recibas nuestra adoración a través de estas alabanzas. Padre, prepara nuestros corazones. Oramos así en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a continuar con este tiempo de alabanzas e himnos. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonar. Eterno
las aleluyas, a Cristo el Rey cantan. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los
brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo en Él. Un día mi esposa y yo decidimos cruzar una avenida ancha para ir a un restaurante que estaba al frente para almorzar. Ya estábamos a punto de cruzar la avenida y nos dimos cuenta o escuchamos en ese momento el sonido de la bocina de un bus que estaba viniendo en dirección nuestra a gran velocidad. Mi respuesta inmediata fue tomar a mi esposa y jalarla hacia atrás bruscamente, pero a pesar de ese jalón que yo hice, el bus pasó rozando nuestros cuerpos. El miedo que nos causó por saber que podíamos haber muerto atropellados ese día, no se fue en muchas horas. Pasó mucho tiempo para que esa sensación desagradable desapareciera de nuestros cuerpos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si este conductor no hubiera tocado la bocina del ómnibus cuando estábamos a punto de cruzar la avenida? Probablemente hubiéramos estado muertos. Algunas veces es necesario escuchar un sonido que nos alarme de un peligro inminente para librar nuestras vidas. Joel va a desarrollar en este capítulo 2 el tema que había hablado en el capítulo anterior sobre el día del Señor. Quiero recordarles este texto, dice allí en 1:15: ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Este día del Señor se iba a manifestar como una invasión, como una amenaza que iba a cernirse sobre Jerusalén y para la cual no estaba preparada. El cómo iba a reaccionar frente a esa amenaza era la expectativa del profeta y obviamente de Dios también que estaba detrás de él. Este sermón va a mostrarnos que ante un peligro inminente debemos responder acertadamente. Lo he titulado Respuestas acertadas ante un peligro inminente. Y básicamente son dos las respuestas que tenemos que dar. La primera es, debemos reconocer la alarma y temblar. O sea, tener miedo. Y la segunda respuesta correcta o acertada es que debemos huir en la dirección correcta. Empecemos con el primer punto de nuestro sermón. Todo peligro inminente debe llevarnos a reconocer la alarma y temblar. Dice el texto, aquí en Joel 2:1, toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país,
pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. El profeta empieza pidiendo que en la ciudad se accione la sirena. Habla de una trompeta que en realidad era un cuerno de carnero, que la gente sabía que al escucharlo se aproximaba un peligro, una amenaza. La respuesta al escuchar el sonido de este cuerno de carnero era el miedo. Esa era la respuesta que se esperaba en el pueblo, que se llenaran de pavor y luego tuvieran que esconderse o ponerse a disposición para defenderse. Noten cómo el profeta va armando esto. Dice, toquen la trompeta. Luego dice, den la voz de alarma, o sea, el toque debe producir una alarma. Y finalmente la reacción, tiemblen todos los habitantes del país. Joel deseaba que el pueblo reaccionara correctamente, que se atemorizara ante el sonido de esta trompeta, porque él traía un mensaje de juicio sobre el pueblo. El lector moderno debe percibir la sensación de miedo que debía estremecer al pueblo. Esa es la intención del profeta. O sea, nosotros que estamos leyendo desde nuestra cultura hacia esta cultura o hacia este tiempo, tenemos que percibir esto. Esa es la idea que tiene el profeta. Es como cuando escuchamos la sirena de incendios en nuestro edificio, ya nos debe llenar de alarma. O si estamos en la playa, escuchar la sirena contra tsunamis, debe alertarnos, debe llenarnos de pavor. Esa es la intención que tiene el profeta aquí. Es obvio que el temor debía producirse por el día del Señor, ¿no es cierto? Dice aquí, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Y Joel describe este día del Señor como un día de tinieblas, dice el verso 2, y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Esta expresión, tinieblas, oscuridad, es una metáfora bíblica que nos indica el sufrimiento, la aflicción que está por venir. La escritura usa mucho estos temas con respecto a la presencia de Dios. Por ejemplo, si usted estudia en el libro de Éxodo, cuando Dios se presentó delante del pueblo de Israel en el monte de Sinaí, ese fue un día donde se puso nublado, donde habían truenos, donde se oscureció el cielo, ¿no? Así Dios suele manifestar su presencia en la escritura. Nos muestra esto. Como dijimos la semana pasada, Joel está usando esta plaga que ha llegado hace poco a Jerusalén, que ha destruido el país, ha acabado con su agricultura, con su sustento básico, y está usándolo para llevarnos a pensar en un día futuro, en un día aún peor, más destructivo, que es el día del Señor. En la Biblia, el día del Señor se refiere básicamente a dos cosas: a esta intervención histórica que suele hacer Dios en medio de su pueblo o en medio de otras naciones. La Escritura tiene muchos ejemplos de esto. Y cuando no se refiere a estas intervenciones históricas, cuando en la Biblia no se menciona esto, normalmente está refiriéndose al día del juicio final, en el cual Dios reunirá a todas las naciones, las pondrá delante suyas y juzgará, pero salvará también a su pueblo. Entonces, es importante que tengamos este concepto aquí. Ahora, Joel empieza a describir la naturaleza de este día, ¿no? Ya empezó diciendo que es un día de tinieblas y oscuro, pero él va a decirnos que este es un día que se, por así decirlo, materializa a través de una amenaza, de una invasión, de un pueblo fuerte y numeroso. Dice ese verso 2, ¿no es cierto? Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, ¿no? Así como cuando amanece y la luz llena toda la tierra, así es esta invasión que está llegando o está por llegar. Aquí es donde los eruditos no se pueden poner de acuerdo. Algunos dicen que se refiere a otra plaga de langostas que va a llegar a Jerusalén, y otros dicen que se refiere a un ejército invasor de soldados, ¿no?
Pero independientemente de cuál es la posición que usted adopte aquí, ¿no es cierto? Lo más importante creo que Joel quiere que entendamos es eh, de qué se trata ese día, cuáles son las características peculiares que tiene este día de tinieblas, ¿no? Y podemos ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, era una invasión tan innumerable que se compara con un incendio, con un gran ejército, ¿no es cierto? Como nunca pudo haber, dice aquí, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Jerusalén no podía oponerse, no tenía la cantidad suficiente de soldados para evitar esta invasión. En segundo lugar, era tan destructiva que es comparada con un incendio voraz. Dice el verso 3, antes de que llegue devora el fuego, cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Es tan destructivo que podemos notar el grado de esa destrucción entre la comparación entre el huerto de Edén y un desierto asolado. Imagínese un vergel, imagínese un lugar exuberante, lleno de plantas, y luego totalmente seco. Dice ese verso 3, la segunda parte, antes de que llegue el país se parece al jardín del Edén. Cuando ya ha pasado, queda un desierto, un desolado desierto, nada escapa su poder. Joel también quiere que entendamos que esta invasión, y el pueblo en ese tiempo de Jerusalén entendiera que esta invasión era algo impresionante, ¿no? Dice así el verso 4, tiene aspecto de caballos, galopan como corceles y al saltar sobre las cumbres de los montes producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla, ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. O sea, es tan impresionante eh, este ejército que se va a presentar que lo único que queda es empalidecer, es asombrarse por su magnífica presencia. Pero también nos dice que va a ser una invasión arrolladora. Y lo es porque dice el verso 7, atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea, se lanzan entre las flechas sin romper filas, se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones, invaden todo espacio. No se le puede oponer nada ni nadie. No hay defensa natural o artificial que Jerusalén pudiera poner para evitar la invasión de este pueblo o de esta plaga de langostas. No lo sabemos, no tenemos la certeza, ¿no? Pero lo que, otra vez, la importancia que Joel quiere darle es que esta es una invasión que no es igual a cualquier otra, que es imposible de detenerla. Dice también el verso 10 que esta es una invasión terrorífica, porque los cielos y la tierra van a conmocionarse ante esta invasión. Dice el verso 10, ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas dejan de brillar. Pero lo más sorprendente en la descripción que hace Joel de esta plaga es que es irresistible, porque el Señor mismo la está dirigiendo. Note usted el verso 11. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. Quiero que se percate en esto. Dice, al frente de su ejército, son innumerables sus tropas. Lo que está diciendo Joel es que esta plaga es una plaga que Dios mismo está enviando. Y esta plaga está ejecutando una orden de Dios. Es su palabra la que está llevando a cabo. Note otra vez, truena la voz del Señor y al final dice, y poderosos los que ejecutan su palabra. Esto debe ser lo que más debe cautivar el corazón. O sea, esta es una plaga inminente, destructiva, arrolladora, impresionante, innumerable, terrorífica, pero sobre todo irresistible, porque Dios mismo está comandándola. Ahora, los profetas usaban imágenes para dar sus mensajes proféticos al pueblo. Creo que lo hacían para que quedara grabada en la memoria de sus oyentes.
pero nos presentan un problema a nosotros, los lectores modernos, porque nos complican la interpretación del texto. Entonces tenemos que partir de la premisa que la poesía o estos cuadros descritos con palabras no pueden ser interpretados literalmente. Entonces la tarea de interpretación que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto?, es de entender cuál es el significado de estas imágenes que está usando el profeta. Porque es una bella descripción lo que le hace. Bueno, es una terrorífica descripción en verdad de un ejército, ¿no? Entonces tenemos que ir al detrás, al significado de estas imágenes que está usando el profeta. Entonces, ¿qué es lo que Joel quiere transmitirnos con todas estas imágenes poéticas que él está usando? Básicamente yo encuentro dos. La primera es que Jerusalén era vulnerable. O sea, Dios quería que entendiera que eran vulnerables. Ellos tenían una especie de idea de que estaban protegidos siempre porque eran el pueblo de Dios, porque ellos tenían el templo del Señor allí en medio de ellos, y eso les daba una falsa seguridad. Y podían vivir su vida como quisieran. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Como les dije la semana pasada, el libro de Joel no nos muestra ninguna descripción de pecado, pero es obvio que hay un problema allí detrás, ¿no? Probablemente Joel supone que ya hemos leído los otros libros proféticos o que el pueblo de Jerusalén en ese tiempo ya escuchó a los profetas acerca de las razones de por qué Dios estaba demandando un castigo para ellos. Pero en primer lugar, vuelvo al punto, Dios quería que entendieran que eran vulnerables. Y en segundo lugar, era que eran impotentes. No podían hacer nada frente a esta plaga invasora, no podían detenerla, no tenían la maquinaria suficiente, no tenían la capacidad, las medidas que ellos tomaran para contener esta invasión, no servirían de nada. Eso es lo que Dios quería que entendiera el pueblo de Jerusalén. Y creo que las mismas lecciones las podemos tener nosotros. Si nos ponemos a pensar en la situación que estamos viviendo actualmente, esta pandemia provocada por la COVID-19, o sea, simplemente nos ha demostrado eso, que somos vulnerables, que somos impotentes. Miren cómo la crisis sanitaria y financiera nos ha demostrado que todas las medidas que hemos intentado tomar no han podido evitar los contagios. Es curioso cómo la gente hoy en día que está en medio de la escasez, porque ya el tiempo de aislamiento está pasando más de los 40 días, están decidiendo entre el hambre o la enfermedad, ¿no? Es curioso cómo fuera de la casa nos amenaza la enfermedad, pero dentro de la casa nos amenaza el hambre. Y hay que tomar decisiones. Hay hogares que están pensando en tomar una decisión en uno y lo otro. Pero a eso nos ha llevado esta pandemia, para demostrar nuestra vulnerabilidad. Si me pongo a pensar en el gobierno intenta tomar medidas económicas para poder paliar o atenuar la situación, contener la crisis. Usa bonos, saca leyes, pero no están conteniendo. Hay mucha gente que no está recibiendo la ayuda, ¿no? Y lo otro es que tiene todo un plan de reactivación para el futuro, pero este plan de reactivación está en cierta medida dependiendo de otros factores de los cuales no tienen control. O sea, una vez más, esta pandemia pone en total claridad que somos vulnerables y que somos impotentes. Es curioso cómo inclusive el precio del barril de petróleo en los Estados Unidos ha bajado a un precio por debajo de cero. O sea, en teoría, los que producen petróleo deberían pagar a los empresarios que les compran para venderles su petróleo. La COVID-19 ha puesto la economía de cabeza. ¿Me entiende? Creo que lo que Dios pretendía que entendiera Jerusalén en ese tiempo con la amenaza de esta invasión, de este ejército poderoso que él dirigía, es lo mismo que creo que Dios quiere que entendamos hoy a través de esta pandemia. Que somos vulnerables, que somos impotentes delante de él. Esta sección termina con la mención del día del Señor y
comienza y termina con la mención del día del Señor. Note usted otra vez, verso 1. Toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Y miren cómo termina en el verso 11. Truena la voz del Señor. Al frente de su ejército son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. Y deja una pregunta flotando. ¿Quién lo podrá resistir? Una pregunta interesante. ¿Quién lo podrá resistir? Es como el boxeador fuerte y ágil o hábil que ha puesto a su contrincante contra las cuerdas. Así es lo que Dios ha hecho con Jerusalén y es lo que Dios está haciendo con nosotros en la actualidad a través de esta pandemia. El día del Señor para el tiempo de Joel era invencible, no podía refrenarse, no podía contenerse. El día del Señor era ineludible, no podía evitarse, no podía esquivarse. Y lo que Dios quiere que entiendan es que hay una sola salida frente a este arrinconamiento que Dios le ha dado a Jerusalén, y es buscar a Dios. Esa es la respuesta acertada que Joel va a buscar que el pueblo tome. Tal vez el lenguaje que usa Joel aquí en este libro de la Biblia y probablemente otros profetas, mi amigo, usted que tal vez por primera vez está escuchando un sermón, puede parecernos exagerado, puede parecernos increíble, pero de ninguna manera podemos catalogarlo como algo falso o sensacionalista, de ninguna manera. El propósito de los profetas era persuadir a sus oyentes, era convencerlos de que lo que estaba diciendo era el mensaje de Dios para su pueblo en ese tiempo. Y para eso usaban de todos los instrumentos y herramientas posibles en el lenguaje para hacerlo. Si alguien le advierte que un automóvil está viniendo a gran velocidad y está a punto de atropellarle, y le haría caso, desestimaría el aviso si esta persona le está diciendo cuidado, ¿no? No, eso es lo que el profeta estaba haciendo en ese tiempo. Estaba simplemente advirtiendo de parte de Dios. En segundo lugar, hemos visto que cuáles son las respuestas acertadas ante un peligro inminente. Estamos viendo ese tema. Y hemos dicho que la primera parte de este capítulo 2 nos demuestra que tenemos que tomar en cuenta la alarma y ponernos a temblar, o sea, disponernos. Recuerde que el miedo es una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es huir en la dirección correcta. La respuesta correcta ante un peligro que nos amenaza es huir. Es un reflejo natural de sobrevivencia. Dios ha colocado eso en nosotros, ¿no? Cuando empieza un sismo, por ejemplo, huimos hacia una parte segura. Cuando escuchamos la sirena de un tsunami, empezamos a huir también hacia la zona segura. O si escuchamos la sirena de un camión de bomberos llegando a nuestro edificio, buscamos la salida inmediata para escapar, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos que buscar la respuesta correcta. La pregunta sería, ¿y qué pasa si nos equivocamos en encontrar la salida? ¿Qué pasa si en lugar de ir hacia el lugar correcto, hacia la zona segura, usted va a un lugar equivocado? Va a terminar muriendo o recibiendo unas graves consecuencias en su vida. Por eso es importante la respuesta que usted va a dar. Y eso es lo que Joel quiere. En esta segunda parte de este capítulo 2, dice, verso 12, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos, y lamentos. Estamos acostumbrados a ver los letreros de salida, ¿no es cierto? Hoy día es obligatorio que todo edificio público tenga señalizado estos letreros de salida o de zona segura.
Entonces estamos habituados a esto. El Señor también le mostró al pueblo de Jerusalén su letrero de salida. ¿Y cuál era ese letrero de salida? Otra vez, leámoslo. Dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. O sea, el refugio, la zona segura era acudir a Dios. La única manera de escapar al día del Señor, que estaba a punto de llegar por esta plaga, era ir a buscar al Señor. ¿Parece contradictorio esto? Que sea Dios mismo quien traiga la amenaza, el peligro, y que sea Él también la solución al problema. No. La, la biología nos muestra algunas cosas interesantes. El antídoto para una mordedura de serpiente se extrae del mismo veneno de la serpiente. La vacuna que están intentando descubrir de este nuevo coronavirus se extrae del mismo virus, ¿no?, que ha infectado un cuerpo. Entonces muchas veces la creación nos muestra que el remedio se encuentra en el problema mismo. El Señor había entrado en un pacto con Israel después de haberlo sacado de la esclavitud en Egipto. Y este pacto implicaba compromisos para ambas partes. Israel tenía que obedecer ciertas demandas de Dios y en contraparte Dios iba a dar ciertos beneficios a Israel. El pacto estipulaba que si Israel incumplía sus demandas, sus obligaciones para con Dios, Dios demandaría de ellos eso castigándoles, trayéndoles juicio. Y eso es lo que nos está mostrando aquí el libro de Joel. O sea, todos los profetas tienen una base, un cimiento de lo que están pidiendo, de lo que están eh, exigiendo del pueblo. Y la base era ese pacto que Dios había hecho con ellos. Como les dije, no se menciona pecado aquí, pero es obvio que algo anda mal. Para que Dios demande arrepentimiento, demande que se vuelvan a Él, y eso significa la palabra arrepentimiento, volverse hacia Dios, es porque hay algo malo. Israel o Jerusalén en este momento ha fracasado, ha incumplido su parte del pacto, y entonces Dios está trayendo sobre ellos el juicio. Y usted me puede preguntar, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros, no? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mi amigo, la Biblia dice que todos somos creación de Dios. Todo esto le pertenece a Dios y toda criatura debe darle gloria a Dios. Y eso significa reconocer lo que Él es. Y eso es lo que no hacemos. O sea, no honramos a Dios, no consideramos a Dios como lo que es Él. Lo negamos o lo imitamos con algo mucho menor, como si fuera la tierra, ¿no es cierto? O sea, adoramos la tierra, adoramos muchas cosas de la tierra, adoramos nuestro trabajo, adoramos la alimentación, adoramos la buena salud. O sea, hemos hecho de la creación nuestros dioses y hemos dejado a un lado a Dios. Dios ha declarado que hay un día para adorarle, para santificarle, desde el comienzo de la creación. Sin embargo, no hacemos eso, no respetamos el día domingo, no honramos a Dios. Y entonces Dios también tiene que demandarnos. Todos esos actos en los cuales nosotros deshonramos al Señor se llaman pecado. Y el pecado produce en Dios enojo, ira. Y como juez justo, Él tiene que castigar el pecado. Entonces, eso es lo que encontramos para con nosotros. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y quiero llevarle un momento a eso para que usted reflexione en este pasaje. Romanos capítulo 6. El último versículo de ese capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Note entonces, la paga del pecado es la muerte. Pero por otro lado, Dios ofrece el remedio, así como lo hizo al pueblo de Jerusalén. Hoy en día nos ofrece el remedio, que es a través de su Hijo Jesucristo, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, mi amigo, la cruz del Calvario es el lugar donde convergen la amenaza de Dios
para castigar el pecado, pero sin embargo también la liberación de este peligro inminente. Esa es la belleza de la cruz, ¿me entiende? Yo espero que usted pueda entender esto. Entonces usted necesita volverse a Dios, mi amigo. Usted necesita eh, arrepentirse, ¿no? Tomar la salida correcta y acudir a lo que Dios ha provisto, que es Cristo Jesús. La Escritura dice con total claridad en 1 de Timoteo, capítulo 2, el verso 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Mi amigo, Jesucristo es la única solución, la única salida, el letrero de salida que Dios ha provisto para el pecado del hombre, del ser humano. No son varios caminos como probablemente usted esté escuchando. No, hay uno solo. Y en esto Dios es exigente, como usted lo acaba de escuchar. Hay un solo Dios y un solo mediador, y es Jesucristo. Si no, si uno pudiera librarse de esta amenaza de peligro del castigo del pecado por otros medios, por otras religiones, por otras maneras, entonces ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué ha partido la historia en dos? ¿Entienden? Entonces, Jesucristo es un hito importante, el más importante para la historia humana. Si volvemos a Joel, entonces Dios le ha mostrado la salida, ¿no es cierto? Hay que huir en la dirección correcta. Pero dice el verso 13 también allí algo añadiendo a esto, dice, rásguense el corazón, o sea, nos muestra la actitud como tenemos que buscar a Dios, rásguense el corazón y no las vestiduras. Creo que todos hemos tenido la desagradable experiencia de ver a una persona llorar a gritos diciendo que lo siente, que lo que ha hecho está mal. Y luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que nos estaba mintiendo. O sea, nosotros podemos percibir cuando alguien no es sincero en su arrepentimiento. Le pregunto, ¿cree usted que Dios no se da cuenta de eso también? ¿Cree que Dios no se da cuenta de nuestra hipocresía? ¿Entiendes? Por esa razón es que Él dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. Los seres humanos somos expertos en demostrar externamente nuestro dolor y aflicción, pero sin embargo por dentro no lo sentimos. El problema está que estamos queriendo ser librados del castigo, pero no estamos dolidos por a la persona a quien hemos ofendido. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos y que quería que entendiera el pueblo de Jerusalén. Él quería que se dolieran no por la amenaza, por la destrucción que iba a traer, sino porque estaban ofendiendo a Dios. Era la santidad de Dios la que estaba trayendo eso. ¿Entiende? Por eso Dios exige, rásguense el corazón y no las vestiduras. Ahora, ¿por qué Dios ofrece esto, exige esto? Dice esa segunda parte del verso 13, vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Ese es el carácter de Dios. Joel está haciendo una demanda de arrepentimiento al pueblo en base al carácter, a la naturaleza de Dios. Dios quiere dar una oportunidad a su pueblo, en este caso Jerusalén, y a nosotros hoy, ¿no? Para eso nos arrincona, para eso nos pone contra las cuerdas a través de esta pandemia, para que nosotros levantemos los ojos a Dios y clamemos por su salvación. Y que lo hagamos sinceramente, no simplemente porque queremos ser librados de la enfermedad o del hambre o del futuro incierto, sino porque hemos ofendido la persona de Dios. Quiera Dios, mi amigo, que usted pueda percatarse de esto, de entender esto, porque si es así, entonces usted está entendiendo el Evangelio. Lamentablemente aquí es donde la mayoría de personas fallamos, ¿no?
si usted va a acudir a Cristo, debe hacerlo con un arrepentimiento sincero. Por último, dice ese verso 14 de Joel, ¿no es cierto? Estamos viendo este punto de hay que huir en la dirección correcta. Dice, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Recuerde, Dios ha mostrado el letrero de salida, yo soy, vuélvete a mí. Nos está pidiendo que lo hagamos sinceramente, ¿no es cierto? O sea, que tomemos el camino correcto hacia Él. Ahora, Él ofrece bendición. O sea, la probabilidad de, si nosotros nos arrepentimos, es devolvernos la bendición, era devolverle la bendición a Jerusalén. Los mensajes de los profetas que tienen que ver con el futuro, con frecuencia tienen un aspecto condicional, explícito o implícito. Es decir, el texto lo dice con claridad o lo dice de una manera implícita allí, ¿no? Tenemos que entender que las predicciones de Dios a través de las profecías no son un tema de destino ciego o de un destino que no puede ser cambiado, ¿no es cierto? O sea, Dios no es un Dios impersonal, que lo que ha dicho va a suceder y no va a cambiar, como pasa en muchas religiones. Me explico un poquito para que usted me entienda. Supongamos que usted tiene un hijo que está estudiando para ingresar a la universidad. Y una tarde usted ingresa a su dormitorio y en lugar de encontrarlo estudiando, lo encuentra jugando PlayStation. Y usted se ha dado cuenta que ya no es la primera vez, son varias veces que lo ha encontrado en esta situación. Entonces usted decide conversar seriamente con su hijo y dentro de esa conversación usted le dice, tú no vas a aprobar el examen de ingreso a la universidad. Tome en cuenta lo que estoy diciendo. Esa frase es una especie de predicción. El verbo, el tiempo verbal, mejor dicho, está en un futuro. Tú no vas a aprobar el examen de admisión a la universidad. Pero lo que usted realmente está queriendo decirle a su hijo, ¿no? Es que si tú continúas como estás, ¿no? Jugando PlayStation y no dedicándote a estudiar, lo más probable es que tú no entrarás a la universidad. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Usted no está deseando a su hijo el mal, no está diciendo que él no va a entrar a la universidad porque usted lo dijo y que se contenta, se alegra que pase esto. No, simplemente usted está anunciando qué es lo que va a pasar como una cuestión lógica si él no estudia, si él no se esfuerza en sus estudios. Lo más probable es que jale. Esa es la manera como Dios trata a Israel en las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, estas predicciones que Dios hacía de castigo, ¿no es cierto? Como estamos leyendo aquí, podían ser cambiadas si es que el pueblo se arrepentía. Por eso es que el texto dice, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. El anuncio era una destrucción completa, total, arrollador, arrasaba el pueblo. Pero Dios le está diciendo, pero si tú cambias de actitud, si tú te arrepientes de corazón, te rasgas el corazón y no la vestidura, yo puedo cambiar mi decisión. Esa es la enseñanza, ¿no es cierto? Amados, la Escritura afirma que nada ocurre en este planeta Tierra sin que Dios no lo autorice o lo permita. ¿Me entiende? O lo hace directa o indirectamente. ¿Me entiende? Él mismo, como vemos aquí procediendo, o a través de agentes. Tenemos que entender que esta pandemia producida por la COVID-19 nos ha arrinconado, nos ha puesto contra las cuerdas. Y que eso es lo que Dios está permitiendo. ¿Que Dios tiene un propósito detrás de esto? Sí, lo creo. Para este mundo lo tiene. Para los que somos sus hijos también. Déjeme explicarle. El mundo lo dividimos en dos, ¿no? La Biblia lo divide en dos. Los que somos discípulos de Cristo, ¿no es cierto? Y que a esos nos llamamos la iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega que es kaleo, que significa llamados hacia afuera. O sea,
Estas son personas que vivían de una manera, pero que han sido llamadas a vivir de otra manera. Somos los discípulos de Jesús. Vivimos bajo los principios, las enseñanzas y los mandamientos de Cristo. Y el otro grupo son los que no son discípulos de Cristo, que no viven bajo sus principios, ni enseñanzas, ni mandamientos. No les interesa a Jesús. Pueden nombrar a Jesús, pueden llamarse cristianos, pueden decir que pertenecen a la iglesia de Cristo, pero sus vidas dicen todo lo contrario. ¿Me entienden? Entonces yo creo que esta pandemia afecta a los que somos el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, como a los que no lo son. El punto es discernir qué está pidiendo Dios de nosotros. Porque aún la iglesia, ¿no es cierto?, necesita despertar a ciertas cosas que probablemente estábamos haciendo mal. Y es esa la tarea que tenemos que ponernos a pensar. Mi amigo, si usted entiende que Dios lo está reencontrando, si usted está dándose cuenta de la alarma que está sonando allí, peligro, peligro, peligro sobre usted, ¿me entiende? Por esta pandemia que está pasando, entonces busque la salida correcta. Y la salida correcta tiene un nombre: Cristo. Acuda a la cruz en arrepentimiento sincero y pídale que cambie su vida. Amados, pidamos nosotros también discernimiento para entender qué quiere Dios que cambiemos nosotros como su pueblo. Gracias, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por mostrarnos cuáles deben ser las respuestas acertadas ante un peligro inminente. Gracias por mostrarnos a través de este mensaje de Joel que necesitamos prestar atención a la alarma, entender, considerar cuál es la alarma y temblar frente a eso. El miedo es una emoción que tú has puesto en nuestros cuerpos para alertarnos del peligro. Pero también tenemos que tomar una decisión correcta, ir en la dirección correcta para escapar. Oh Dios, y nos has mostrado que tú mismo eres la respuesta correcta. Tú eres la salida correcta. Señor, que tu pueblo acudamos a ti constantemente, buscando, implorando de ti, Señor, ¿qué es lo que necesitas cambiar en nosotros? ¿En qué tenemos que volvernos hacia ti, Señor? Con ayuno, con llanto, con lamento, Señor. Clamándote a ti, Señor, que no nos entregues al oprobio, oh Dios, para que los demás no digan que dónde está su Dios. Oh Dios, que ese sea nuestro clamor en este tiempo. Y ruego porque tú tengas misericordia de los que aún no son tus hijos. Te apiades de ellos, Señor, y les muestres a Jesucristo y a la cruz como la gloria tuya, Señor, mostrando tu perdón, tu misericordia a favor de ellos. Oramos así en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendiciones. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda tan tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Y Él pertenece a mí, es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Cristo bajó del cielo y buscóme, lleno de mil pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Gozo indecible inunda ya mi alma, siento en mi ser
pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Hermanos, ahora para terminar este tiempo de adoración, vamos a informarles de ciertas actividades que tenemos como iglesia. No olviden que estamos el día de hoy en tiempo de ayuno y oración y que va a haber un programa especial organizado por las iglesias evangélicas del Perú y que usted puede unirse a este programa a través del Facebook de nuestra iglesia. Entonces no olvide, a partir de las 4 de la tarde. También recordarle que este próximo miércoles 29 de abril tenemos nuestro último servicio de oración unido como iglesias del Consejo Directivo Regional. Entonces también busque en el Facebook de la iglesia a partir de las 7 de la noche, próximo miércoles. Recordarles también que el próximo domingo 3 de mayo tenemos Santa Cena, así que vayamos preparando nuestros corazones para eso. Recordarles que seguimos recibiendo la ayuda social para confeccionar o hacer más canastas que puedan bendecir a otras familias. Agradecemos a los hermanos y las hermanas que han hecho llegar su contribución, su donación para estas canastas. Y por último, avisarles también que el colegio ha abierto sus matrículas para recibir más alumnos. Hemos bajado la pensión en un 30-40%. Entonces, si usted quiere estudiar en un colegio cristiano, tiene familia y quiere hacerlo de una buena manera porque hemos implementado una buena plataforma virtual, entonces matricúlese en el Shaddai. Busque la información en la iglesia o si no también directamente al colegio. Muchas gracias hermanos, que Dios les bendiga, ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima semana, Dios mediante.